Como les decía, vamos a terminar de ver todo lo que es compuestos nitrogenados, y aquí tenemos aminas, amidas, y bueno, que son las precursoras para entender lo que es la parte de proteínas. ¿Por qué? Porque vamos a adentrarnos a la elaboración, a la formación y a entender cómo se desarrolla un aminoácido, por ejemplo. Recuerden que los aminoácidos son la base estructural de las proteínas. Ya habíamos visto esto en las primeras semanas de clase, me parece que fue, que de los carbohidratos, la base primordial, los monosacáridos. De los ácidos grasos podemos tener, perdón, de los lípidos podemos tener el colesterol, el ácido graso, bueno, en fin, los ácidos, los lípidos son bastante variados. En cuanto a proteínas, tenemos su monómero, que son los aminoácidos. Y en cuanto a ácidos nucleicos, tenemos dos, el ADN y el ARN. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar más a fondo cuando nos adentremos a macromoléculas. De momento hoy vamos con compuestos nitrogenados. Y en cuanto a una introducción, lo que nos dice es que llamamos compuestos nitrogenados a las sustancias orgánicas caracterizadas por la presencia de nitrógeno en su molécula. Entonces, si nosotros tenemos una molécula orgánica, la cual lleva en su estructura el nitrógeno, directamente yo ya sé que estoy hablando de un compuesto nitrogenado. Nos dice, a este grupo pertenecen las aminas, amidas y los nitrilos. El compuesto más común que contiene nitrógeno es el amoníaco, que se lo obtiene mediante la siguiente reacción. Entonces, ¿cómo yo obtengo amoníaco? Sencillo, hago una reacción de condensación, de composición, una reacción de agrupamiento, que consiste en ¿qué? En tomar los elementos de una molécula o de un compuesto, en este caso el NH3. Para esto necesito ¿qué? Nitrógeno y necesito hidrógeno, ¿sí? Lo que hago es unir estos dos elementos para formar el compuesto que necesito, que en este caso es NH3. Y pues bueno, el 3 que vemos acá y el 2 que vemos acá son sencillamente balances por tanteo. Vamos con la siguiente. Y nos dice, por su importancia, entre los compuestos nitrogenados podemos destacar primero, los aminoácidos, importantísimo por favor. Nos dice que son ácidos carboxílicos que contienen al menos un grupo amino NH2. Repito, ¿qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son ácidos carboxílicos que contienen al menos un grupo amino NH2. Es decir, voy a juntar yo aquí dos grupos funcionales orgánicos, ¿sí? Ácidos carboxílicos y un grupo amino. Ahora, ¿cuál es la fórmula de los ácidos carboxílicos? Chicos, ¿cuál es la fórmula de los ácidos carboxílicos? Repito por última vez. COOH. Ya, salvados por la campana. Ahora, ¿cuál me dice que es la fórmula del grupo amino? NH2. NH2. Entonces, yo voy a tener en un compuesto un COH y voy a tener un NH2 en el mejor de los casos para formar un aminoácido. Ojo, ¿cómo formo aminoácidos? Yo formo aminoácidos con una cadena principal, obviamente. Utilizo un ácido carboxílico, el que yo decida, y un grupo amino. Un aminoácido se compone de tres elementos. Ácidos carboxílicos, grupo amino y una cadena principal. Nos dice, se conocen más de 500 aminoácidos naturales y solo 20 de ellos sustituyen prácticamente todas las proteínas de los seres vivos. Dentro de los aminoácidos, como nos dice la claqueta, tenemos 500 aminoácidos aproximadamente
ya sean de forma natural o de forma sintetizada, que obtendríamos más, pero realmente los aminoácidos que se estudian a fondo son las que el cuerpo genera de forma natural, ¿sí? Y son 20. Cuando nos adentremos a proteínas, no sé si tengan tiempo de aprenderse los 20 aminoácidos, pero bueno, ya veremos. Listo. Otro de los compuestos importantes que tenemos en la formación de compuestos nitrogenados es la urea, que tiene la siguiente estructura: NH2, CO, NH2. Nos dice, se obtiene a partir del amoníaco, que es el fertilizante nitrogenado más utilizado. Los fertilizantes son sustancias naturales o sintéticas que contienen los nutrientes nitrógeno, fósforo y potasio, que las plantas necesitan para su metabolismo en una forma asimilable por estas. La urea es esencial para los tallos y las hojas de la planta en los que se realiza la fotosíntesis. Además, la planta utiliza el nitrógeno para producir vitaminas y proteínas. Y bueno, ahí tenemos una estructura tridimensional en cuanto a la urea. Nos dice la isoleucina es uno de los... Esta imagen no corresponde, esta claqueta, disculpe, ya la cambio. Pero bueno, entonces, la urea, ¿de qué se compone? Yo compongo la urea de dos que les mencioné. De 2 grupos amino. Correcto, correctísimo. De 2 grupos amino que están unidos por un CO. CO, ¿a qué grupo correspondía? A los carboxilos, ¿no? COOH corresponde a los ácidos carboxílicos. CO, ¿a quién corresponde? Compuestos oxigenados. ¿Perdón? No les escuché. Por ahí escuché algo de compuestos, algo. Veo. ¿A quién hace referencia? Los compuestos oxigenados. Cetonas. Sí, compuestos oxigenados. Sí, CO pertenece a compuestos oxigenados. Específicamente, ¿a cuáles? Las cetonas, ¿qué grupo funcional tienen, Jonathan? ¿COH? Sí. Listo, entonces tenemos la formación de la urea se da de 2 grupos amino más un compuesto oxigenado llamado cetonas. Sí. Vamos con el siguiente. Y listo, nos adentramos a los primeros compuestos nitrogenados. Los anteriores fueron los principales productos que yo tengo al utilizar los diferentes compuestos nitrogenados, que es decir que los aminoácidos que se forman, ¿de qué compuestos se formaban los aminoácidos? ¿Cómo dijo Lizzie? ¿De qué compuestos están hechos los aminoácidos? De grupos amino más un ácido carboxílico más una cadena, ya no sé más. Principal, Ya no me acuerdo. correcto. Correcto, Sí. estamos bien. Ah, sí. La urea, ¿de qué se compone? La urea. De 2 grupos nitrogenados. No, de dos grupos amino y un grupo grupo oxigenado. Y una cetona, que Eso. pertenece a los grupos oxigenados, perdón. Listo, entonces nos adentramos al primer grupo de nitrógenos, que son las aminas. No se vayan a confundir, estamos con aminas, con N. Nos dice, las aminas pueden considerarse como derivadas formalmente del amoníaco, NH3, por sustitución de átomos de hidrógeno por grupos alquilo o arilo. Dependiendo del número de átomos sustituidos, resultan las aminas primarias, secundarias, terciarias, cuyas estructuras son las siguientes. Cuando yo tengo una amina,
primaria, significa que voy a tener un radical sencillo. Un radical sencillo junto a este grupo amino. Ahora, para una amina secundaria voy a tener un radical de 2 carbonos junto a este grupo amino. Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí, yo resto un hidrógeno. ¿Por qué? Porque este hidrógeno va a venir a formar parte de los dos carbonos que tendría acá. Vamos a desarrollar esto. Vamos, amina primaria. Me dice que yo tengo CH, NH2. Recuerden, el carbono no se puede saturar con más de 4 hidrógenos. Contemos cuántos hidrógenos tengo para la primaria. Tengo 1, 2, recuerden que el doble enlace cuenta como hidrógeno, 3 y 4. Saturado mi amina primaria. Vamos con el siguiente. Ahora, para una amina secundaria, ¿qué me dice? Yo tengo ¿qué? 2 carbonos. Correcto, 2 carbonos. Aquí voy a tener ¿qué? NH. Listo, voy a contar cuántos hidrógenos tiene el carbón anterior al grupo amino. Tengo 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos con la terciaria. Terciaria, 3 carbonos. Empiezo con un CH3 normal, un CH2 y voy al siguiente carbono. Veamos si se me satura. Listo, cuento, ¿sí? Para este carbono tengo 2, 3 y 4 hidrógenos. ¿Sí? Ya tengo mi amino primaria, secundaria y terciaria. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puedes repetir por favor otra vez? Si me confundí con el segundo grupo, me confundí. Sí, Liz. Ya, no hay ningún problema. Ya les repito. Nos dice que tenemos 3 tipos de aminas en cuanto a su estructura y en cuanto a su distribución hidrogenada. Entonces, cuando yo tengo una amina primaria, significa que voy a tener un solo carbono. Ahora, este solo carbono siempre deberá ir acompañado de su hidrógeno. Entonces, de momento, por ejemplo, yo ya tendría un hidrógeno. Recordemos que el carbono se satura con 4 hidrógenos. Contemos. Por ejemplo, para la amina primaria yo ya voy a tener aquí 2 hidrógenos, ¿sí? Más un hidrógeno que irá pegado al carbono, 3 hidrógenos. Y recuerden que el enlace cumple la función de hidrógeno. Y yo tengo ahí ya mis 4 hidrógenos. Por eso tengo aquí 1, 2, 3 y 4. ¿Entendida la amina primaria? ¿La amina primaria entendida o no? Sí. Listo, vamos. Yo no entiendo bien. Ya, no hay problema. Lo voy a repetir, ¿sí? Por favor, profe. Listo. Vamos a determinar que una amina primaria va a tener
un radical de un carbono. Una amina secundaria va a tener un radical de 2 carbonos y una amina terciaria va a tener un radical de 3 carbonos, ¿sí? Ahora, este es el mismo proceso que utilizamos para determinar carbono primario, secundario, terciario, o bueno, ácido carboxílico primario, en este caso solo se puede primario, o bueno, todos los compuestos que tienen grupos funcionales que se pueden ubicar en cualquier parte. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los compuestos nitrogenados? La diferencia de los compuestos nitrogenados con los demás grupos es que este compuesto nitrogenado siempre va a llevar en su estructura un hidrógeno. Por lo tanto, yo a ella deberé contar el número de hidrógenos que cuenta el compuesto para no sobresaturar al carbono. Entonces, vamos con la amina primaria. La amina primaria me dice que tiene la siguiente estructura. Tiene R, que ya habíamos quedado que R siempre va a ser la cadena principal. R en este caso va a ser un solo carbono. Ahora, ese solo carbono siempre debe ir unido a un hidrógeno. Listo. Ahora me dice que esta R está unida por un enlace simple a un grupo amino, que se escribe de la siguiente forma. NH2. Listo. Yo he escrito lo que me dice la fórmula, ¿sí? Ahora yo cómo determino que la escritura es la correcta. Voy y cuento el número de hidrógenos con los que está trabajando este carbono. Y voy a contar el número de hidrógenos. Tengo aquí un hidrógeno. Recuerden, les decía que el enlace simple, doble o triple siempre hace cuenta como un hidrógeno más. Entonces tendría yo aquí 2 hidrógenos y acá yo tengo 2 hidrógenos extras. Entonces tendría aquí mi tercer y cuarto hidrógeno. Todos estos 4 hidrógenos saturan a un solo carbono, por lo tanto la distribución es la correcta. ¿Entendí esta parte? Sí, profe, muchas. Listo, vamos con las aminas secundarias. Listo, vamos con un R2, me dice. Listo, si me dice R2, voy a hacer que este compuesto tenga 2 carbonos. Entonces, escribo mi primer carbono de la forma más normal del mundo, como siempre, ¿sí? Yo tengo un CH3. Ahora mi segundo carbono. Yo les decía que siempre el carbono que está pegado al grupo amino debe llevar un hidrógeno. Listo. Y yo sigo con el enlace simple y finalmente el grupo amino, que es mi NH, me dice para compuestos secundarios. Dicen, Faltaría igual, Alex. ¿pero por qué CH3 lo pone? Porque este es mi primer carbono. Mi primer carbono me dice que aquí R2 va a tener 2 carbonos. ¿Qué pasa si yo no pongo este 3 al hidrógeno de acá? Solo tendría 1. Exacto, solo tendría 1 y el carbono del inicio no estaría saturado, ¿sí? Recuerden que debemos saturar todos los carbonos. Vamos con el carbono ¿ya? Vamos con este carbono. Solo vamos con este carbono. ¿Cuántos hidrógenos tiene ese carbono? 4. 4. Tengo 3 del hidrógeno más 1 del doble enlace. Yo tendría 4. Más. Vamos con el segundo carbono. El segundo carbono está estructurado de la siguiente forma. Recuerden que sí que aquí se comparten enlaces. Voy a contar cuántos hidrógenos tiene este carbono. Y empiezo. 1, 2,
3 y finalmente 4. Y así es como yo saturo mi segundo carbono. ¿Alguna pregunta? ¿Entendido la amina secundaria? Profe, y en este caso no podríamos ponerle CNH2. CH, a ver, repítame, Jonathan, por favor. CNH3. No, porque el NH3, ¿qué es? CNH3. El NH3 es un amoníaco, no es un grupo amino. Pero para ponerle en la fórmula desarrollada, decía. No, eso no se puede hacer, está alterando usted el compuesto. NH3, mire, por ejemplo, es como si yo le dijera NH3 y NH4 podrían ser los mismos compuestos. No, porque NH3 es amoníaco y NH4 es radical amino. Son dos compuestos totalmente diferentes. Una amina parte de un NH2. De allí que yo pueda sustituir estos hidrógenos en enlaces, por ejemplo, tener un enlace acá y eliminar un hidrógeno, lo puedo hacer. Pero aumentar un hidrógeno no lo puedo hacer. En cuanto a lo estructural. Ahora vamos con el siguiente compuesto, que es la amina terciaria. Mismo proceso. Lo que hago es determinar 3 carbonos. El primero ya sé que va a iniciar con CH3. El segundo siempre con CH2 para saturar también mi segundo carbono. Vamos con el tercer y último. Yo tendría lo siguiente. CH y un nitrógeno. Veamos cómo es que se saturó este último compuesto. Este compuesto vendría ¿desde dónde? ¿Desde dónde viene ese compuesto? Desde el segundo carbono. Desde el segundo carbono, correcto. Entonces, habíamos quedado que compartimos hidrógeno, ¿sí? Contemos cuántos carbonos tiene cuántos hidrógenos tiene este compuesto. Tengo aquí 2. Tengo aquí 3. Perdón, a ver. Vamos desde acá. Déjenme borrar esta parte. Cuento desde el grupo amino, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, y aquí hay que hacer un pequeñísimo cambio, que es cambiar al compuesto. Déjenme ver cómo le cambiamos. 1, 2, 3, 4. Aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Eliminamos este enlace, porque tiene un solo compuesto, ¿sí? Eliminamos este enlace, lo pegamos al hidrógeno para que nos quede HN, igual que el anterior, y yo tendría mi 1, 2, 3 y cuarto carbono. 1, 2, 3, 4. 3 y 4. Listo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estudiar esto? Sencillamente conocer la posición en la que se va a ubicar un compuesto nitrogenado. No vamos a tener ejercicios de esto, porque esto no necesita ejercicios, ya está establecido así, es una regla. Ahora, lo que vamos a hacer es conocer el lugar donde está posicionado la mina. ¿Para qué? Para yo poder nombrarla, para determinar si estoy con una primaria, 1, 2, 3, 4, bueno, en fin. Y nos dice,
se denominan, para nombrar las aminas, ¿qué pasó? Aquí estamos. Nos dice, se denominan con el nombre del grupo alquilo o arilo más la terminación amina. Y añadiendo el prefijo di o tri para las aminas secundarias o terciarias. Estas también pueden nombrarse considerando el mayor grupo alquilo como fundamental y situando antes de los otros grupos la letra N. Ya vamos a ver con ejercicios cómo nombro una amina. Estructuralmente hablando, la amina terciaria va a tener mayor estabilidad que la secundaria y mucho más que la primaria, debido a que los enlaces nitrógeno, el compuesto radical, van a tener que ser más fuertes que los enlaces nitrógeno-hidrógeno. Aquí tenemos, por ejemplo, la amina primaria de forma semidesarrollada, acá la tenemos de forma estructural y acá la tenemos de forma estructural. Ahora, ¿qué me dice? Bueno, acá nos da la amina de forma lineal, ¿sí? De forma lineal estructural. Me dice, una amina primaria. ¿Cómo obtengo una amina primaria? Yo coloco un metil, que en este caso sería un solo carbono, y luego le agrego mi grupo amina de forma lineal estructural. Ojo. Ahora vamos con mi amina secundaria. Acá lo que tenemos es no una línea, sino que más bien dos radicales. Tengo radical número 1 y radical número 2. A todas estas, muchachos, el nitrógeno, ¿con cuántos enlaces se satura? ¿Con cuántos electrones, perdón, se satura? El nitrógeno tiene un número de saturación. ¿Cuál es? Chicos. En su última capa, el nitrógeno, ¿cuántos electrones acepta? Nadie. En su última capa electrónica, en su último nivel electrónico, el nitrógeno va a saturarse con 5 electrones. Por eso el nitrógeno es un elemento el cual tiene que compartir electrones uno con otro. Vamos con la siguiente. ¿Cómo es que yo determino esa compartición de electrones? Por ejemplo, para una amina secundaria es sencillo, ¿sí? El hidrógeno se satura con un electrón, ya sabemos. Por lo tanto, significa que yo alrededor de este nitrógeno deberé tener 5 hidrógenos. Veamos si eso sucede. Yo aquí tengo 2 y yo acá tengo 3. Correcto, ¿verdad? Ahora el enlace va a quedar como un electrón libre. Eso siempre pasa con el nitrógeno. Para la amina primaria, un electrón libre. Vamos a ver qué sucede para la secundaria. Y contemos, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Encuentran ustedes los 10? Les repito, aquí 3, acá 4, acá 5, 6, 7. Y recordemos que por cada carbono voy a tener un electrón libre. Es decir, por cada enlace que generó la amina, voy a tener un electrón libre del nitrógeno. Tenía 7, ¿verdad? 8, 9 y 10. Veamos lo que sucede con la amina terciaria. Tengo 3 y 3, 6 y 3, 12.
13, 14 y 15. En este caso, si bien es cierto, tendremos que saturar al carbono con los 4 hidrógenos que le corresponde, también deberemos tener en cuenta que debemos saturar al nitrógeno con los 5 enlaces que le corresponden. Pero que siempre un enlace va a ser un electrón libre y se cuenta. Repetir de dónde sacó los 14. 14. Profe, no son solo 12. Solo son 12. Ajá. Son solo 12, profe. ¿Dónde? 3 más 3 más 3, La- 9. Terciario. Y más 3 rayitas, 12. Para la mina terciaria, ¿me dicen ustedes? Ajá. Sí. ¿De dónde saca 3? A ver, veamos. Tengo 3 y 3, 6, 6 y 3. 3, 9. ¿Y yo qué les Nueve. dije? 14. 14. 12. Ya. Ah, bueno. Tengo 3 aquí, ¿verdad? Entonces voy a tener 2 enlaces. Ah, no, bueno, miren, aquí no vamos a tener 3 electrones libres, vamos a tener solo 1. ¿Por qué? Sí, disculpen, ¿no? Esa parte. Punto extra. Ya ve. Punto extra, Alicia. Gracias, Carlos, por soporte. Vamos a contar. Aquí en la mina terciaria voy a tener un enlace simple. Un enlace simple que generó 2 electrones de unirse a los libres. Entonces tengo 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Como tengo 6 electrones, puedo yo tener ¿cuántos pares de enlaces? 3. Lo único que hago es unir y generar un enlace, generar un enlace y generar un enlace. Eso solo en la terciaria nomás. En la secundaria no. No, porque para la secundaria yo tengo 3 electrones. Lo que aquí yo podría hacer es unir estos 2 y dejar libre un electrón o dejar libres los 3 electrones. O sea, solo en la terciaria le ponemos 3 en cada uno. Así, solo en la terciaria vamos a tener pares de electrones. Como tengo pares de electrones, puedo unirlos y formar enlaces. Continúo. Y vamos a ver los compuestos que nos sobran. Miren, y aquí vamos a ver los enlaces los electrones, perdón, que quedan libres. Primero, el etilamina nos dice, esta estructura quiere decir que solamente hay un etil en uno de los 3 enlaces del nitrógeno. Es decir, los otros 2 enlaces contienen hidrógenos, por lo que se trata de una estructura primaria. Veamos. Aquí nos dice, ¿no? Listo, aquí voy a tener mis 5 electrones para el nitrógeno. Ay, ¿qué pasó? Tengo... Aquí. Listo. Entonces voy a tener 3 enlaces del hidrógeno, me dice, y voy a tener 2 del otro hidrógeno, que para completar los 5 enlaces que debe tener mi nitrógeno. Entonces voy y cuento. Directamente al nitrógeno, que es el componente principal en este caso. Cuento. Sí, el hidrógeno va a tener 2, 1, 2. Voy a tener un enlace simple, 3, y voy a tener 2 electrones libres.
Los dos electrones libres o los dibujan con puntitos o sencillamente escriben un 2 y la palabra E. Y eso hace referencia a que yo ahí en ese punto tengo 2 electrones libres. Y antes la amina primaria ya se unió. Perdón, el etilamina ya formó parte de una amina primaria de esta parte, ¿sí? Recuerden, aquí solo tengo un carbono. Ahora, ¿cómo yo podría transformar a este compuesto en una amina secundaria? ¿Cómo se les ocurre que podría transformar esta etilamina en una etilamina secundaria, ya no primaria? Si usa, H2. si usa uno de los electrones libres del nitrógeno. Lo que yo podría hacer es sí usar los electrones libres que tengo acá, los junto, formo un doble enlace y a este CH3 lo muevo acá y coloco este CH3 como radical y yo tendría ya ahí una amina secundaria. Este partiría y se movería acá por los electrones libres que tuvimos. Entonces, las aminas son compuestos los cuales me permiten unir varios compuestos más, ya sean cadenas lineales, cíclicos, ya sean otros grupos funcionales. ¿Por qué? Porque las aminas tienen la peculiaridad de tener electrones sueltos, que si los uno podrían formarse en enlaces. Ahora veamos al N-metilamina. Me dice, el nombre nos indica que uno de los enlaces del nitrógeno, que en uno de los enlaces del nitrógeno hay un metil y en otro enlace hay un grupo etil. Por eso menciono. Ahora la letra N, ¿se la pone o no se la pone? N hace referencia a amina, al grupo amina. Pero si ustedes ponen metilamina, está bien también, ¿sí? Es decir, yo voy a tener un metil, voy a tener un etil y estoy hablando de amina. Es decir, de un grupo amino. Nos dice, en el enlace restante hay un hidrógeno. Como solo hay un hidrógeno, se trata de una estructura secundaria. ¿Por qué estructura secundaria? Porque yo aquí tengo una estructura principal pegado al grupo nitrógeno, pero aparte de ello tengo un radical pegado al grupo nitrógeno que está acá. Veamos ahora si mi nitrógeno se saturó. ¿Está o no saturado mi nitrógeno en ese punto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se saturó o no? Contemos. 1, 2, 3, 4 y finalmente 5. Nitrógeno saturado. Vamos al siguiente compuesto. Y me dice que estoy hablando de un NN-dimetilamina. Veamos. NN-dimetilamina. Me dice, el nombre dimetil nos indica que hay un grupo metil en 2 de los 3 enlaces del nitrógeno. Y en el enlace restante hay un grupo etil. Al estar todos los enlaces sustituidos, se trata de una estructura terciaria. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 radicales en este punto. Veamos. Radical número 1, radical número 2 y radical número 3. Nombre, dimetil, ¿por qué? Porque tengo 2 metiles. Etil, ¿por qué? Porque es la cadena más larga y es la que debe ir antes de la palabra amina. Tengo yo aquí mi etil, aquí, y el grupo amina. Ahora, como les dije, el NN, si ustedes gustan lo ponen y si no, no hay ningún problema.
Ahora nos dice, los grupos sustituyentes de las aminas primarias, secundarias o terciarias se representan mediante paréntesis seguidos del nitrógeno y por último del hidrógeno si lo tuviese. Aquí hablamos de una estructura molecular, CH3NH2. Ahora acá me dice que yo al grupo, a la cadena principal, secundaria o terciaria, siempre la voy a ubicar dentro de paréntesis y determinar cuántas veces se repite esa cadena. En este caso me dice dietilamina. Por lo tanto, yo voy a tener 2 etiles, correcto. Tengo aquí un etil y acá hago referencia como subíndice que tengo 2 etiles y escribo la palabra amina. Ahora, para el trimetilamina, lo que hago es escribir el grupo, el radical principal, que en este caso es un metil, y me dice que este metil se va a repetir 3 veces, correcto. 3 veces amina. Y listo. De forma estructural o forma semidesarrollada, perdón, molecular, la que ustedes elijan está bien. No sé cuál se les haga más sencilla. ¿Alguna pregunta, chicos? No hay preguntas de momento. Profe, repito otra vez, por favor. ¿Cuál? ¿Qué parte? De las fórmulas. Las fórmulas, las moleculares, la forma de escribir molecularmente. Sí. Ya les repito. A ver, lo que vamos a hacer en una fórmula molecular es eliminar todos los enlaces que teníamos en la estructurada. Aquí ya no voy a tener enlaces. Es muchísimo más sencilla la molecular, de hecho. ¿Qué es lo que se hace para la molecular? Tengo el nombre, ¿verdad? Me dice que yo tengo un metilamina, en este caso para un primario. Correcto. Escribo, dibujo, escribo como lo quieran tomar, mi metil y escribo seguido mi grupo amina, que es NH2, ya sabemos eso. Ahora vamos con un dietilamina. Me dice el nombre clarísimo. Di hace referencia a ¿cuántas cadenas? 2. Etil hace referencia a que yo estoy hablando de 2 etiles. Lo que sucede es que escribo mi etil de forma normal, pero no lo escribo 2 veces, ni lo escribo sumado. Por ejemplo, yo aquí podría poner CH4 tendría que ser en este caso, H3, 6 y 6, 12. No se hace eso en este caso. Lo que se hace es escribir la cadena principal, que en este caso es un etil. Aquí yo tengo un etil. Lo encierro entre paréntesis y fuera de esos paréntesis escribo el número de veces que se está repitiendo ese compuesto. Aquí me dice 2, pues escribo el 2. Y seguido escribo el grupo amina. Ahora voy con el trimetilamina. El trimetilamina me dice que yo voy a tener tri, es decir, 3 metil, 3 metiles y un grupo amino. Correcto. Voy y escribo mi metil solo, lo encierro entre paréntesis, fuera de ese paréntesis escribo el número de veces que se está repitiendo este compuesto. En este caso son 3. Y seguido de ello, como yo ya sé que tiene 3 y estoy hablando de una amina terciaria, lo que hago es colocar el grupo amino que le corresponde. Para una amina terciaria lo que le corresponde es colocar un nitrógeno. Y en el trimetil, ¿por qué no va H? Y ya se saturó el nitrógeno. Si yo le coloco una H ahí, se va a sobresaturar. Esta estructura es la misma que estamos viendo acá, solo que escrita de diferente forma. Es exactamente la estructura que vimos. ¿Dónde está? Aquí.
si yo tengo esto y tengo un CH3 que se está repitiendo 3 veces y tengo un nitrógeno, ¿esto es o no es lo mismo que tengo acá? ¿Qué dicen ustedes? Eso no es lo mismo. Sí. Sí, ¿verdad? Ujú. Solo que lo escribí de forma semimolecular y el otro está escrito de forma estructural. O sea, Liz, en realidad tenemos que ver cuando hagamos el compuesto si es primaria, secundaria o terciaria para poder poner. Para Porque, poder poner el número de nitrógenos que va a tener esa mina. Sí, correcto, Fátima. ¿verdad? Porque en el uno que esté, en el uno en el que dice metilamina, ese solo está puesto NH2, entonces porque es una amina primaria. Sí, correcto. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? No, veamos. Me parece que eso es todo en cuanto... No, bueno, vamos a ver métodos de obtención. Nos dice, las aminas se obtienen por la reacción entre el derivado halogenado y un amoníaco. Según la proporción de las mezclas de reactivos, se obtiene una mezcla de aminas primarias, secundarias o terciarias. Entonces, me dice que para yo obtener una amina de la clase que sea y de la estructura que desee, lo que voy a hacer es unir un compuesto halogenado y un amoníaco. Veamos el primero, nos dice. Listo, me dice que yo tengo un amoníaco. Listo, mi amoníaco está aquí, correcto. Primer componente, listo. Vamos, me dice que también debo tener un derivado halogenado. Un derivado halogenado, listo. Del número de carbonos que yo decida. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Voy a formar una amina primaria porque estoy trabajando con un solo carbono. Estoy trabajando con un clorometil. Sí, compuestos halogenados ya vimos en un montón de procesos de grupos funcionales. Entonces, en la suma de un amoníaco más un clorometil me produce un metilamina. Metilamina y bueno, como restante, lo que me va a sobrar es un ácido clorhídrico. Vamos con el segundo método de obtención. El segundo método de obtención parte desde una amina primaria más un compuesto halogenado. Como yo partí de una amina primaria más un compuesto halogenado, ¿qué es lo que sucede? Voy a poder formar una amina secundaria, es decir, una amina a la cual se le han adicionado 2 radicales. Y como siempre voy a tener de excedente ácido clorhídrico. Vamos al 3. Para el 3 ya no voy a partir de un amoníaco, ya no voy a partir de una amina primaria. Ahora voy a partir de una amina secundaria. Mismo proceso, más un compuesto halogenado, que en este caso es cloruro de metil. Voy a obtener una amina terciaria y como excedente HCl. Entonces, el resultado del primer proceso será el inicio del siguiente proceso. Es decir, los productos de la primera reacción para la segunda reacción van a ser los reactivos y los productos de la segunda reacción van a ser los reactivos de la tercera reacción. ¿Entendí esa parte? ¿Puede repetir eso? Listo. ¿Qué parte específicamente les repito? O les repito todo.
Todos. Sí, los tres repita porque está un Todo poco listo. confuso. A ver, ¿cómo hacemos para que ustedes me entiendan? Todo, profe, porque eso sí yo no lo entendí. O sea, mejor sería que cómo se produce eso. La repartición, ¿cómo sería, profe? Ajá. ¿Cómo sería la repartición del Ya, amonio? elemento por elemento. Ajá. Ujú. Listo. Lo que hago es, tengo para el primero, vamos con el primero, ¿sí? Tengo un amoníaco y tengo un cloruro de metil. Tomo yo mi cloruro de metil y lo divido en un metil. Ya, de aquí va a salir este cloro. Ya determinamos que siempre vamos a sacar un cloro para que vaya al HCl. Ahora, recuerden que mi grupo amina no es NH3, sino que es NH2. Listo, tomo mi amoníaco y lo reduzco para que me quede mi grupo amino. En esa reducción se me quedó libre un hidrógeno. Este hidrógeno libre va a formar un ácido hidrácido y así formar el HCl. La distribución de la primera reacción, ¿entendida o no? En esta sí le caché. ¿Perdón? En esta sí le entendí. Ya, vamos con la siguiente entonces. Déjenme borrar esto para que no se haga todo un embrollo. Bueno, aquí voy a tomar este. Listo, vamos con el segundo entonces. Para el segundo. Uy. ¿Qué pasó? Listo, entonces para la segunda reacción. Para la segunda reacción lo que vamos a hacer es obtener una amina secundaria. ¿Cómo obtengo una amina secundaria? Lo que hago es partir de partir de una amina primaria. Entonces, tomo mi amina primaria. ¿Dónde está el cursor? Aquí está. Que en este caso es esta. Tengo mi metilamina y lo que la regla me dice es que le voy a sumar un derivado halogenado. En este caso estamos trabajando con el CH3Cl. Y listo, yo empiezo a formar mi compuesto. Si necesito una amina secundaria, eso significa que yo voy a necesitar dos radicales. ¿De dónde saco esos dos radicales? Tengo uno y tengo dos radicales. Estos dos radicales se unen y se van a ubicar uno al inicio de antes de la amina y el otro luego de la amina. Listo, de momento ubicados los radicales. Tengo dos. Ahora, ya sabemos, el cloro va a salir. ¿Por qué? Porque yo necesito... Ay, se me pierde el cursor. ¿Dónde está? Listo. El cloro va a salir porque ya sabemos que al final de cuentas yo voy a tener un Hidrógeno. ácido clorhídrico. Ahora, acá, si yo escribo mi NH2 totalmente, va a ser incorrecto, ¿verdad? Porque voy a saturar a mi nitrógeno. Ya sabemos que para yo tener una amina secundaria, la fórmula de la amina es NH, solamente NH. Pues listo, reduzco a este NH2 y lo que voy a tener yo aquí es un NH. ¿Qué pasó aquí? Quedó libre un hidrógeno. Ahora este hidrógeno no puede quedar libre. Tiene que juntarse a algún producto. Este hidrógeno se va a juntar al cloro que también desplazamos antes. Y así yo voy a formar mi HCl. Esta parte entendida. Sí. Listo, vamos con el siguiente.
Ahora, para una amina terciaria, voy a hacer el mismo procedimiento que para una secundaria. Pero en este caso voy a partir de una secundaria. Entonces, listo. Me dice que para una amina terciaria yo debo partir de una secundaria. Veamos. Tengo aquí mi amina secundaria. Tengo mi derivado halogenado, que en este caso es CH3Cl. Recuerden que lo puedo hacer con bromo, con yodo, con flúor, no hay ningún problema. En este caso lo estoy haciendo con cloro. Y empiezo a ubicar. Si yo estoy hablando de una amina terciaria, significa que yo voy a tener 3 radicales. Veamos de dónde salen esos 3 radicales. 1, 2 y 3. Estos 3 radicales están ubicados aquí. 1, 2 y 3. Listo. El cloro salió. Y está acá. Ahora, acá, para mi grupo amino, para un amino terciario, solamente necesito un nitrógeno. ¿Por qué? Porque si yo escribo el NH completo, el nitrógeno se va a sobresaturar. Perfecto. Reduzco esta molécula y si la reduzco sale un hidrógeno. Este hidrógeno se va a juntar con el desplazado de antes, que era el cloro, y así voy a tener HCl. ¿Está entendida esta parte? Sí, Sí, sí está entendido. Listo. Ahora, ustedes van a tener una pequeña tarea aquí. Lo que van a hacer es estos mismos 3 procedimientos, pero no lo van a hacer con un halogenado de cloro, lo van a hacer con un halogenado de... Bueno, decidan si lo hacen de bromo, de yodo o de flúor, no hay problema. Entonces van a halogenar las aminas para obtener una amina primaria, una amina secundaria y una amina terciaria. Ya no con cloro, ojo, repito, lo van a hacer con flúor, con yodo o con bromo, que son los únicos halógenos que pueden utilizar. Profe, una pregunta en esto de la halogenación. Dígame. ¿El cloro no es divalente, El dicloro es pentavalente. pentavalente? Sí, pentavalente y heptavalente alguna de las veces. Porque en la mayoría a veces se convierte en gas, creo que es este. Todos los compuestos, generalmente, todos los halógenos se podrían convertir en gas, al igual que todos los compuestos que tienen valencia 1 también podrían funcionar como gas, al igual que el oxígeno que también podría funcionar como gas. Pero en este caso no estamos viendo netamente lo que son reacciones, como por ejemplo con los chicos de primero, yo estoy viendo en este momento reacciones, formación de reacciones. Y ahí sí tienen que determinar qué compuesto se va a transformar en gas, qué compuesto se va a transformar en sólido o qué compuesto va a trabajar como líquido. En este caso no. En este caso únicamente utilizamos la sustancia. No vamos a determinar en qué forma molecular se encuentra esa sustancia. Ya, profe, no, solo era una pregunta, no. No se preocupe, Jonathan. Entonces comiencen, por favor. Tienen 10 minutos. Ya saben, van terminando y me van enviando para irles poniendo nota. Listen, ¿con cuál dijo? ¿Flor? ¿Cloro? ¿Qué? Los halógenos son flúor, cloro, bromo, yodo. Pero en este caso ya utilizamos cloro. Les queda flúor, bromo y yodo. ¿Alguna otra pregunta? El de ahorita, el que nos explicó ahorita, ese de ahí que está proyectando. ¿Cuál es la pregunta, Lady? O sea, hacemos como el que Sí. ¿Alguna otra pregunta? Que de aquí no acepto más preguntas porque esto va como lección en clase. ¿Ninguna? Veamos entonces. 22, 32. Hasta ahí 32, ¿sí? Comiencen, por favor.
Chicos, voy a salir de... O bueno, me parece que sí. Puedo salir y ustedes seguir viendo la pantalla o estoy mal. ¿Ustedes pueden ver la pantalla ahorita? O sea, la diapositiva. Sí. Sí. Sí, pasa que voy a seguir calificándoles a las personas que ya me enviaron. Tengo ya el taller de Carlos, pero no sé cuál de los dos Carlos es. Termina el número en 6704. No sé si es Carlos Camacho o Carlos García. Ese es mío. García, ya le pongo a Carlos. Gracias. David, usted me ha hecho a falta de 1, 3. Solo era con... Y como dijo de Bromo, yo doy flor, entonces yo hice los 3, profe. Ya. No tiene más nota, pero por si acaso porque he hecho más.
¿Dónde está David? Muy bien. No, sí. Jonathan me ha hecho cada uno con una diferente halogenación, pero está bien. Jonathan. A ver, Carlos, usted ya está. Estame revisando, por favor. Sí, ya está, Carlos, ya le puse la nota. Gracias. Y ya ven cómo es tan sencillo sacarse un 10. Ya vamos a Lisandro. Y Lisandro no está justo en 2 clases que tomo lección. Bueno, tendrá 0. Ay. Ay, se dañó la compu. Me falta Paulina, Alfonso y Diego, por favor. Diseño de revisor mío. Sí, ya está, Fátima, ya lo revisé. Ah, ya, gracias. Dice, Dígame, Paulina. perdón, una preguntita, sabe que se me desconectó un poco el internet, no escuché bien qué hay que hacer, perdón. ¿Usted puede ver lo que está proyectado en la pantalla, Paulina? Ya, hay que hacer el mismo proceso, pero ya no con el cloro. Usted lo puede hacer con bromo, con yodo o con flúor. Elija cualquiera de esos halógenos y tiene que hacer el mismo proceso. En el primer proceso lo que estamos haciendo es obtener una mina primaria, en el segundo una mina secundaria a partir de una primaria y en el tercero una mina terciaria a partir de una mina secundaria. Eso es Ya. todo lo que tiene que hacer, Paulina. Ah, ya, listo, ya le
Profe, ya le envié, Y justo lo estoy viendo, Luis Alfonso. Ya le pongo. pero no se ve clarito. Sí, no se ve clarito, pero ya le descifré. Ya, gracias. Me falta Diego y Paulina, por favor. Si no, pero Diego, me falta usted, por favor. ya le envié en G. Ya.
Paulina, ¿qué tal le fue? Dije, ya ahorita le estoy enviando. Ya, Paulina. A ver, vamos a continuar, ¿sí? Listo, aminas. Aminas ya las vamos a pasar, ¿sí? Vamos a adentrarnos a lo que son amidas. Nos dice, estos compuestos se derivan de los ácidos carboxílicos por sustitución del grupo OH del carboxilo por NH2. La estructura general de una amida es el radical, el carbono, CO. Ahora, teníamos antes COOH, ¿verdad? Ahora lo que nos dice es que vamos a sustituir la OH por el grupo amida, es decir, por NH2. Nos dice, se nombran reemplazando la terminación oico del ácido carboxílico por la terminación amida. En las amidas sustituidas debemos especificar los sustituyentes unidos al nitrógeno, anteponiendo la letra N. En este caso sí, debemos escribir la letra N haciendo referencia a una amida. Por ejemplo, veamos a la metilamida. Nos dice, se trata de una amida que consta de un solo carbono, por ello se llama met. Un solo carbono, vemos aquí met, por lo que en el enlace del carbono está un hidrógeno. Saturamos, ¿no? 1, 2, 3 y 4 enlaces para el carbono. Habíamos quedado que es la sustitución del grupo carboxilo OH por el grupo NH2, es decir, por el grupo amida. Y su nombre es met, haciendo referencia a la cadena más larga, terminado en amida, metamida. Vamos con la benzamida. Déjeme ver, Paulina, sus ejercicios. Listo. Bueno, benzamida. Vamos con la benzamida. Nos dice, quiere decir que el carbono está enlazado a un anillo de benceno. ¿Y qué es lo que hago? Tomo en este caso mi cadena principal como mi benceno y luego ubico mi grupo funcional, que en este caso es el carbono que tendría yo aquí. Sabemos, ¿verdad? Que en cada dirección de cambio tengo yo un carbono. Es decir, yo aquí tengo un carbono. Esto es idéntico a lo que tengo yo acá, ¿sí? A un grupo amida unido a un benceno, por lo tanto su nombre benzamida. Ahora acá tengo la fórmula molecular de este mismo compuesto, que es 6H5 junto el carbono que me hace falta y dibujo la estructura del grupo funcional, COH. Las amidas son más sencillas de nombrar que las aminas. Me dice N-metiletanamida. Ahora yo estoy teniendo aquí dos radicales. Me dice que el N-metil representa el enlace del grupo del metil al nitrógeno, mientras que el etil, en cambio, representa el carbono central de la estructura que está unido al otro carbono, es decir, al grupo etil. Ahora, yo voy a dividir aquí en dos partes este compuesto, porque es un compuesto que tiene dos radicales, ¿sí? Me dice que... Ay, qué giras. Listo. Me dice que yo voy a tener un metil, correcto, aquí tengo mi metil, y voy a tener un etil pegado al grupo amina. Y yo aquí tengo mi etil, contando dos carbonos. Porque me dice que mi segundo radical lo cuento desde mi estructura del carbono central. Tengo, es decir, un metilamina. Metil, etil, amina. Metil hago referencia a un solo carbono
y etil hago referencia a 2 carbonos, ¿sí? 1 y 2. Ahora, ¿cómo puedo nombrar también este compuesto? Lo puedo nombrar de la misma forma. Lo bueno de las amidas y aminas es que no tengo que elegir el número de carbono, es decir, no tengo que contar el número de carbonos que encuentro acá. Entonces, otra forma de dividir a las amidas es la siguiente. Tomo mi metil, que está directamente relacionado con mi grupo amida, y separo a mis otros 2 carbones. Y de la misma forma, yo voy a tener un metil, etil, amida, ¿sí? Tengo que hacer siempre referencia a los grupos extras que tienen aparte del grupo funcional. En este caso yo tengo 2 grupos, uno es el metil y el otro es el etil. Y finalmente escribo la palabra amida. Siempre se escribe primero el radical que tenga menos número de carbones, ¿sí? Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a las estructuras de las amidas? ¿Podría repetir de nuevo, por favor, Inge? Sí, no hay ningún problema, Paulina. Ya le repito. Veamos. La forma en la que voy a escribir una amida es idéntica, bueno, no idéntica, es similar a la escritura de los ácidos carboxílicos. Sí, es similar. Lo único que cambia es el grupo OH por el grupo NH2, pero las reglas son las mismas, exactamente las mismas. ¿Sí? Por ejemplo, nos dan 3 ejemplos de los 3 principales compuestos de las amidas. El primero, una metanamida, perdón. Si me dice la palabra metanamida, esto ya me hace referencia a que esta amida solo se va a formar con un carbono. Perfecto, entonces yo tengo mi carbono y tengo a su alrededor mi grupo funcional, porque ya habíamos visto antes que este es el grupo funcional, ¿sí? Aquí está mi grupo funcional. Mi radical y mi grupo funcional. Tengo mi radical y yo aquí tengo mi grupo funcional que se compone de un CONH2. CONH2. Entonces, copio mi grupo funcional. Me dice que es una metanamida, por lo tanto se formará de un solo carbono. Ahora vamos con la benzamida. Si me dice la palabra benza, ya me está dando a conocer de que la cadena principal en este caso va a ser un benceno. Correcto, voy y dibujo mi benceno. Y a ese benceno, en el lugar que yo quiera, ya sea aquí o en el siguiente carbono, yo colocaré mi grupo funcional. Yo sé que aquí tengo un carbono. En cada cambio de dirección de los vértices existe un carbono. Ya sabemos eso. Y que a este carbono le voy a agregar mi grupo funcional. También podría quedar el dibujo de este compuesto de esta forma. Uno, 2 y 3. Coloco acá. De esta forma, oxígeno. Y acá mi NH2. Sí, cualquiera de los dibujos está bien. Lo que pasa es que la estructura aquí la hace esquelética y acá está estructural, no hay ningún problema. O también puedo escribir este compuesto de forma molecular. ¿Cuál es la fórmula molecular del benceno? C6H6. Sí, pero como en este caso voy a utilizar doble enlace para el oxígeno, le resto un hidrógeno. Entonces me queda C6H5 y coloco mi grupo amida, que es este. Ahora vamos para el etilamina, que hace referencia a que en el grupo amida yo voy a tener un radical extra. Y me dice el nombre N-metiletanamida. Correcto, voy. Si me dice metil, dibujo mi metil en el grupo amina. Primer nombre, listo. Y me dice el segundo nombre que es etán. Si yo hablo de un etán, hablo de 2 carbonos, ¿verdad? Aquí tengo 1
y aquí tengo 2. Etán, listo. Y amida, ¿por qué? Porque estoy haciendo referencia a un grupo amino que lo voy a encerrar aquí. ¿Sí? Entonces, este compuesto está formado por 3 partes. Por un radical metil, por un radical etil y por un grupo amida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos con métodos de obtención. No, profe. Y nos dice, los métodos de obtención, nos dice, las amidas pueden obtenerse a partir de un haluro de acilo por reacción con amoníaco, aminas primarias o secundarias. Ya vamos a ver esto. En este caso, para las amidas solo vamos a tener o primarias o secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Las primarias son las que tienen un solo radical. Por ejemplo, yo aquí tengo un solo radical que es el benceno. Yo aquí tengo un solo radical que es el metán en este caso. Es decir, un solo carbono. Y las secundarias son aquellas que se componen de 2 radicales. Por ejemplo, yo aquí en esta amida me hace una relación de 1, es decir, el etil, y 2, mi metil, ¿sí? Si tengo 2 radicales, amina secundaria. Si tengo un solo radical, amina primaria. Veamos, me dice obtención. Lo voy a obtener de un cloruro de acetilo. Esta es una constante, cloruro de acetilo, CH3COCl, más una amina. Esto va a producir una amina secundaria más un cloruro de metilamonio. Vamos a ver cómo es que se distribuye todo esto. Entonces, me dice que tengo un cloruro de acetilo. Bueno, también podría tener un bromuro de acetilo, un yoduro de acetilo, en fin, ustedes entienden que cuando yo hablo de estos elementos, como por ejemplo el cloro, también lo podría sustituir con bromo, con flúor, con yodo, porque tienen las mismas características y están dentro de la misma familia. Entonces, veamos cómo es que a partir de un haluro de acilo más una amina voy a obtener una amida. Entonces, me dice que en este caso yo voy a tener a la metilacetamida. Listo. Tomo el CH3 del cloruro de acetilo y lo coloco en mi primer producto. Primer reactivo, primer producto. Vamos con el grupo funcional acilo, que es CO, y lo coloco. Todavía estoy primer reactivo, primer producto. Ahora vamos con el cloro. El cloro, por ser un haluro y no tener la capacidad, en este caso, de formar un ácido hidrácido como los anteriores en las amidas, va a salir a formar un nuevo compuesto que lo tenemos acá. Listo, esta parte explicada, ¿sí? El primer reactivo totalmente distribuido en todos los productos. Vamos con el segundo reactivo. El segundo reactivo va a ser la segunda parte de la amida. Es decir, este CH3 se va a unir a este grupo amino. Ahora, si yo tengo una amida secundaria, obviamente voy a tener que bajarle un hidrógeno, a reducir un hidrógeno. Entonces, tomo el NH2 de la amina, lo reduzco, es decir, yo aquí voy a tener un hidrógeno, y lo que me va a dar al final es un NH. Listo, he terminado de formar a mi amida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por procesos de reducción y oxidación, lo que siempre voy a tener son estos compuestos. Estos dos compuestos son constantes que ustedes tienen que aprender de ley, no tienen otra opción. Este y este son constantes de reactivo y de producto que siempre van a tener.
Ahora, el único método de obtención que podemos tener para amidas es este. No voy a tener más reacciones. Si acaso lo que podría cambiar es el cloro por el bromo, por el yodo, por el flúor, pero el proceso va a ser siempre el mismo. No puedo sumar más carbonos, no puedo restar menos carbonos. Deberé tener la misma cantidad de reactivos y de productos que me menciona la claqueta, ¿sí? Esta no es una reacción que yo pueda cambiar o modificar. Esta reacción es algo constante que o la entienden o se la aprenden, pero de ley se la van a tener que aprender, porque no hay otra forma. ¿Alguna pregunta? Entonces, repito, para obtener amidas, la única forma en la que lo puedo hacer es mediante esta reacción. Y ya les digo, lo único que aquí podría cambiar es el catalizador, que es el cloro. Podría cambiar por otro semejante, como el flúor, el bromo o el yodo. Listo, terminamos amidas y nos adentramos a nitrilos. Antes de eso, ¿alguna pregunta? Listen, Dígame. no sé si la entendí mal, pero ¿y el 2 del anterior, de lo que nos estaba explicando ahorita, el 2 dónde queda? O sea, se suprime. El 2. No, bueno, ustedes saben que los números que van antes de los compuestos son sencillamente para igualar la ecuación. Ah, ya. Sí. Por ejemplo, este 2 solo se lo pone para igualar la ecuación. Por aquí si hacemos el balance, me imagino que no cuadran no cuadra ninguno, no debe haber cuadrado el carbono, ni el hidrógeno, ni el nitrógeno. Entonces este 2 es para igualar la ecuación. Por eso les digo, la ecuación para obtener amidas es una constante. Esta ecuación no va a cambiar nunca y está igualada con todos los subíndices que ustedes están viendo. Es una constante. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Vamos con nitrilos entonces. Nos dice, en esta clase de compuestos está presente el grupo funcional ciano, es decir, carbono, triple enlace, nitrógeno, unido al grupo alquilo o arilo. Es decir, un radical se va a unir a un grupo ciano, como les dije, que se compone de carbono, triple enlace, nitrógeno. Y nos dice, se nombra sustituyendo la terminación oito del ácido carboxílico de igual número de carbonos por nitrilo. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos... Se le escucha mal la voz. Pensé que era mi computadora. Estaba, No se me escucha. estaba entrecortado. Sí. Siempre, no sé, yo no sé si es el clima. O la hora. Sí, ya quiere que nos vayamos. Es la hora, siempre comienza a ser así. Se le puede dañar, profe, es más. Se están dañando las computadoras, profe. Por dar demasiadas clases. Hice mucho. Sí está cogiendo.
Listo. En cuanto a nitrilos, entonces, entendidísimo, ¿sí? Vamos a tener la misma forma de nombrarlos que los anteriores compuestos que hemos visto. Lo único que hago es leer el número de carbonos que tengo, escribo el número de carbonos que tengo para la cadena principal y finalmente la palabra nitrilo. Eso sucede con todos los nitrilos del universo entero. Ahora, si el nitrilo tiene un radical, pues bueno, primero escribo el radical como siempre lo hacemos, ubicando la posición del carbono, sigo con la cadena principal, al final nitrilo. En cuanto al método de obtención, ya habíamos dicho, parto de un derivado halogenado que puede ser con flúor, cloro, bromo, yodo, con el número de carbones que yo decida, más un cianuro de sodio o de potasio, que al final me van a dar un nitrilo más una sal, es decir, más la unión del resultado del metal y del no metal, es decir, del metal en este caso podría ser sodio o potasio, y del no metal que podría ser flúor, cloro, bromo o yodo. Y listo.